Bienvenidos una vez más a una nueva clase de nuestro curso de inglés desde cero, y en esta ocasión vamos a tener una clase totalmente práctica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar lo que miramos en el tema anterior, el cual fue el was, el were versus el did. Para esta clase en específico vamos a tener 7 tipos de ejercicios, el cual hacen un total de más de 30 ejercicios para esta clase, donde se los iré explicando uno a uno. Así que si tienen lápiz y papel para que puedan anotar cada uno de los ejercicios y resolverlos conmigo. Y para comenzar tenemos la sección número 1, el cual es selección múltiple. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a circular la respuesta correcta en cada uno de los ejercicios y escribir la respuesta correcta en la línea. ¿Ok? Sencillo. Entonces, número 1 dice, espacio, you at home yesterday. Es, para empezar, una pregunta. Entonces, preguntémonos, ¿tenemos un verbo base en esa pregunta? ¿Sí o no? No. Entonces, el did queda totalmente descartado. Ahora la respuesta está entre was y were. Entonces, para poder saber la respuesta, basémonos en el subject, en el sujeto de la pregunta, que en este caso es you. You va con was o con were. Pues ya sabemos que no va con was, entonces la respuesta correcta es were. Entonces así queda así. Were you at home yesterday? ¿Estabas en casa ayer? Número 2. Espacio, she finished the project last night. Seguimos, es una pregunta, entonces hagamos lo mismo. ¿Tenemos un verbo base en esa pregunta? En este caso, vean, sí tenemos el cual es finish. Por lo tanto, queda descartado was y were y mi respuesta correcta sería did. Recordemos que el did es un verbo auxiliar. Se utiliza cuando tengo otro verbo base en la misma pregunta o en la misma oración negativa. Quedaría, did she finish the project last night? Ella terminó el proyecto anoche. Y recordemos, como yo uso did, el verbo base de la pregunta, en este caso, no debe de ir conjugado, simplemente su verbo, el verbo en su forma base. ¿Ok? Número 3. They, espacio, tired after the game. En este caso tengo una oración normal, pero si ustedes se fijan en las opciones, hace referencia a una oración negativa. Entonces, les pregunto, ¿tenemos un verbo base dentro de la oración? ¿Sí o no? La verdad que no lo tenemos. Por lo tanto, vamos a descartar el didn't. Solo nos queda wasn't y weren't. Entonces, vean, mi sujeto, como decimos acá, es they. They no va con was. Entonces, descartamos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería weren't o were not. Aquí no importa si lo usamos con la contracción o sin la contracción. Quedaría, they were not tired after the game. Ellos no estaban cansados después del juego. En este caso, usted me dice, pero mister, fíjese que ahí veo algo que termina en ed. Pero esta palabra en este contexto hace referencia a un adjetivo, no a un verbo. Por lo tanto, utilizamos el were not, o en este caso el verbo to be en pasado, pero negativo. Número 4. Espacio, he go to the party on Saturday. Vean, tenemos una pregunta. Entonces aquí viene la primero. ¿Tenemos un verbo base en esa pregunta? ¿Sí o no? Pues vean, si lo tenemos, go. Por lo tanto, automáticamente was y were quedan descartados y ustedes ya saben que mi respuesta correcta es did. La oración quedaría, did he go to the party on Saturday? Él fue a la fiesta el sábado. Y recuerden, como ya tengo el did en la oración, mi verbo base se mantiene tal cual como está. No es did he went, no, porque ya el did hace que mi pregunta esté en tiempo pasado. ¿Ok? Número 5. My father, espacio, in Canada last year. Vean acá, les pregunto, ¿tenemos un verbo base en esa oración? No lo hay, por lo tanto, descartamos el did. ¿Ok? Ojo, es una oración negativa. Ahora bien, vean acá, el sujeto es my father. Father es singular porque no hay una S. Por lo tanto, father hace referencia a he. Y he va con was. Entonces la respuesta correcta sería was not. My father
was not in Canada last year. Mi padre no estuvo en Canadá el año pasado. Y vean acá, hay una palabra clave en cada uno de los ejercicios que hemos visto, o al menos en la gran mayoría. Por ejemplo, last, aquí tenemos, y obviamente tenemos la palabra yesterday. Esta palabra yesterday, como ustedes la vean en una oración, hace referencia automáticamente que es tiempo pasado. Al igual que la palabra last, seguido con alguna palabra que haga referencia a alguna parte del año. Cuando, por ejemplo, tenemos la palabra month, day y en este caso night. Cuando van acompañados de este tipo de palabras, hace referencia automáticamente en tiempo pasado. Y recuerden, was, were y did lo usamos en tiempos pasados simples. La sección número 2 hace referencia a ordenar las palabras. En cada uno de los ejercicios tenemos un grupo de palabras las cuales están en desorden. La idea principal es ordenarlas para formar la pregunta correcta o la oración negativa correcta, pero con estos tres tipos de verbos auxiliares, ¿ok? Número 1 dice así: Yesterday was too cold it. Y tenemos un símbolo de interrogación. En este caso, lo clave es que tenemos que es una pregunta, no es una oración. Entonces, recordemos, las preguntas comienzan con los verbos auxiliares. En este caso, el verbo auxiliar aquí es was. Entonces comenzamos. Was. Luego, necesitamos, según la sintaxis, orden de palabras, es que necesitamos un subject. ¿Cuál es el subject? It. Miren, was it. Y luego tenemos, en este caso, el complemento, el resto de la oración, que en este caso da más sentido si decimos was it too cold. Miren, too cold. Y finalizamos con yesterday. Ok. Y ahí tenemos la pregunta correcta. Was it too cold yesterday? ¿Estaba muy helado o muy frío ayer? Ok. Vamos con la segunda. At school were last you Monday. Y tenemos pregunta. Entonces, miren, esto me ayuda. Es una pregunta. Por lo tanto, sabemos que vamos a buscar, como primera instancia, el verbo auxiliar. Que en este caso, lo tenemos acá. Tenemos es were. Luego de were, al igual que acá, ocupamos el subject. Were. Y tenemos, miren, you. Were you. Y de aquí en adelante es el complemento. El resto de la oración. Were you. Da más sentido tener at school que last Monday at school. Were you at school? Miren. Monday last o last Monday. Recuerden lo que les dije anteriormente. Tenemos last y seguido de la palabra last va el día, el mes o la palabra año. ¿Ok? Last Monday. Were you at school last Monday? ¿Estabas en la escuela el lunes pasado? El tercero dice así: Not did go yesterday to the beach. They, punto. En este caso, como punto importante, tenemos que finaliza en punto. Por lo tanto, no es una pregunta, sino que es una oración normal. Pero tenemos la palabra not, el cual me indica que es una negación. Por lo tanto, vamos a cambiar la sintaxis, orden de palabras, porque ahora es una oración negativa. Bien, entonces, comenzamos con el subject. Tenemos aquí un pronombre. Vean aquí, tenemos they. Por lo tanto, they. Luego la sintaxis dice, usamos el verbo auxiliar, que en este caso tenemos did. They did. Y como es negativo, recuerden que va pegado la palabra not o en su defecto la contraction, como ustedes quieran. They did not. Y luego de esta parte del auxiliar negativo, necesitamos el verbo base. ¿Cuál es el verbo en estas palabras? Go. They did not go. Vean acá, ¿a dónde no fueron ellos? To the beach. Miren, they did not go to the beach. ¿Y qué me falta? Yesterday. Vean, yesterday. Y punto. ¿Ok? Entonces, they didn't go to the beach yesterday. Ellos no fueron a la playa ayer. ¿Ven? Qué sencillo. Número 4. My was dog not sick. En este caso, nuevamente, no es pregunta. Tengo la palabra not, el cual hace negativo la oración. Entonces, vean, necesitamos el subject. Pero en este caso, no tengo un pronoun. Pero sí tengo un subject, que es el cual es un noun. Un common noun, que es dog. Pero
tengo el my a la par. Por lo tanto, vamos a unirlos. Y decimos my dog. Luego, ¿el qué? El verbo auxiliar. Was, negación. Recuerden que al igual que el did not, el was not va a la par del verbo auxiliar. My dog was not, miren, sick. Mi perro no estaba enfermo o no estuvo enfermo. ¿Ok? Finish the homework. She did. Miren, pregunta. Entonces, de primas a primeras, verbo auxiliar. Did. Luego tenemos el subject. Miren, she. Did she. ¿Qué? Como tengo el did, ocupo un verbo base auxiliar. ¿A qué verbo le voy a ayudar? Bueno, finish. Did she finish? Miren, el complemento. The homework. Ella finalizó la tarea. Como pueden ver, 5 ejercicios sencillos donde en este caso miramos la sintaxis, el orden de palabras que vamos a tener que seguir para formar tanto oraciones negativas como preguntas con estos 3 tipos de verbos. En la sección número 3 vamos a corregir el error. En cada una de las oraciones tenemos un error. Lo vamos a circular y lo vamos a corregir con lo que realmente debería de ir correctamente. ¿Ok? Número 1 dice, was they in the meeting yesterday? Tenemos una pregunta, pero aquí hay algo raro. Was con they. El error aquí es was, porque no puedo utilizar was con they. Debe de ser con were. Entonces, la respuesta correcta sería were. Y la pregunta me quedaría, were they in the meeting yesterday? Ellos estaban en la reunión ayer. ¿Ok? Número 2, she weren't at the party. That's it. Entonces, she, pero no puede ir con weren't. Aquí hay un error. Es una oración negativa, pero she no va con este, sino que va con was. Y en este caso, como es negativo, diríamos she wasn't at the party. Ella no estaba en la fiesta. ¿Ok? Número 3. He didn't be at the mall. El didn't, sí, tengo un didn't, tengo el be, pero esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? En este caso sería he was not at the mall. Él no estaba en el mall. ¿Por qué was? En este caso, si tenemos didn't con el be, aunque el verbo be es un verbo base, pero no tiene sentido porque este también dice ser o estar. Y no puedo tener estos dos juntos en la misma oración. Por lo tanto, debo de eliminar todo eso y agregar, en este caso, el was o were, dependiendo de mi amigo, que en este caso es he. Por lo tanto, va con was. ¿Ok? Número 4. Were he your teacher? Vean acá. El were. Vean, aunque es pregunta, pero el were no puede ir con he. Por lo tanto, la respuesta correcta sería was. Was he your teacher? ¿Ok? Número 5. He wasn't happy. Vean acá, agrego algo nuevo. Sé que todavía no hemos visto el because, pero ya se lo explico. He wasn't happy because she didn't visit him. Aquí tengo 2 tipos de preguntas o 2 tipos de oración con cada, vean, verbo auxiliar. Aquí tengo el didn't y aquí tengo el wasn't. La pregunta es, ¿está correctamente? Vean, ¿están correctos? Para el primer caso, he, si va con was, es algo negativo y tiene sentido porque no hay otro verbo, por lo tanto es algo de estado. He was not happy. Él no estaba feliz. Because, ¿por qué? O porque she didn't visit him. En este caso tengo did. Did va con cualquier pronoun subject. Y miren, tengo el otro verbo que está en su forma base. Está bien empleado. Y tengo luego el resto de la oración, complement, que en este caso es un object pronoun. El cual también está correcto. Entonces, la pregunta es, ¿hay algún error en esta oración?
no hay ningún error. Están correctas. He wasn't happy because she didn't visit him. Él no estaba feliz porque ella no lo visitó. ¿A quién? Hace referencia a him, que en este caso es él. Sigamos corrigiendo, pero ahora con el did. Vean acá. Did she went to school? El error aquí básicamente es el siguiente. Como tenemos did, mi verbo, al que le sigue, debe de ir en su forma base. Went está en pasado, por lo tanto, la forma base de went es go. Did she go to school? ¿Ella fue a escuela o ella fue a la escuela? Ahí está correcto. Did you saw the movie? En este caso, vean, tenemos did, pero el verbo está en pasado. No puede ir en pasado porque ya tengo el did. Por lo tanto, es see. Did you see the movie? ¿Viste la película? She didn't study for the exam. En este caso es negativo, pero vean, tenemos didn't, pero no puede ir mi próximo verbo ya en pasado. Este es un verbo regular, pero no puede ir así. Debería de ir she didn't study for the exam. Ella no estudió para el examen. ¿Ok? Did he like the concert? En este caso, tenemos did, verbo base, el cual está correcto. Por lo tanto, esta pregunta está de manera correcta. Sección número 4 dice transformar la oración. Es decir, tenemos 5 ejercicios, 5 ejemplos, los cuales vamos a convertir ya sea a negativo o a pregunta, dependiendo de lo que me indique cada ejercicio. ¿Ok? Vean acá. She was at the party. En este caso es una oración positiva en pasado. No hay problema. Entonces, me piden convertirla a negativo. Entonces, el cambio que sería, vean acá, she was, pero como es negativo, wasn't at the party. Ella no estaba en la fiesta. Sencillo. They were talking too much. Recuerden que en la clase pasada les dije que también el verbo to be, tanto en pasado como en presente, se usa para tiempos progresivos, tiempos continuos, que en este caso tengo acá un verbo que termina en ing. Lo dejé ahí para que ustedes también puedan ver este tipo de ejemplos. Entonces, tenemos una oración positiva en tiempo pasado continuo. Entonces vamos a convertirla en pregunta. Entonces recordemos, lo más sencillo para poder hacer la pregunta es, vamos a correr lo que es el verbo auxiliar, lo identificamos, aquí lo tenemos, ¿ok? A la primera posición y lo demás queda exactamente igual. Miren, entonces, were they talking too much? Recordemos que como es pregunta, finaliza con símbolo de interrogación. Ellos estaban hablando mucho. ¿Ok? He didn't call Mike. Tenemos una oración en pasado de manera negativa. Entonces tenemos didn't como el verbo auxiliar, en este caso negativo, y me piden a pregunta. Entonces, como ya sabemos, como es pregunta, tomamos el verbo auxiliar al principio, recuerden que así va a ir siempre, y luego el subject, did he, y luego call Mike. Nos olvidamos del negativo porque no lo ocupamos. Como es pregunta, entonces simplemente lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, did he call Mike? Él llamó a Mike. ¿Ok? Número 4, did you run 20 kilometers? Corriste 20 kilómetros, pero me lo piden ahora en negativo. Entonces sería así. Recordemos cuál es el subject, you. Entonces, you seguido de, en este caso, el verbo auxiliar, que sería did. Pero como es negativo, vean, ocupo después del verbo auxiliar la palabra que hace negativo de oración. You did not, y luego el resto de la oración, que en este caso, vean, perdón, va el verbo auxiliar, perdón, el verbo base, run, ok, seguido hoy sí del resto de la oración del complemento. Entonces tenemos, you did not run 20 kilometers. Usted o ustedes no corrieron 20 kilómetros. Y recuerden, vean, como tengo did, mi verbo va en su forma base. El que sigue, ¿verdad? Luego, número 5. Did he travel to Rome? Roma. Él viajó a Roma. Me lo piden también en negativo. Entonces, vean, ubico mi subject.
he. Luego me dice la sintaxis, el did, así como acá, seguido de la palabra que es el negativo. Buscamos el verbo base, travel to, y después se lo copio, Rome. He didn't or did not travel to Rome. Él no viajó a Roma. Sección número 5 dice traducción. Vamos a traducir cada uno de estos ejercicios que están en español a inglés utilizando el verbo auxiliar correcto. ¿Ok? Número 1. ¿Fueron ellos al cine? Recuerden, en la clase pasada les dije, lo primero que tenemos que ver es el verbo, situar el verbo en la oración para definir si estamos hablando del verbo ser o estar en pasado o de algún otro verbo para usar el did. Entonces, fueron ellos al cine. Tenemos aquí el verbo fue, del verbo ir, en este caso que está conjugado. Entonces, en este caso no tenemos nada que haga referencia al verbo ser o estar en español. Por lo tanto, es el did. Y como es pregunta, entonces decimos, did, ¿cuál es el subject? ¿De quién estoy hablando? De ellos. Did they, ok, fueron. En este caso, el verbo en inglés es go. Did they go to the movies? Ok, ahí tenemos. Did they go to the movies? ¿Fueron ellos al cine? Número 2. Ella no estaba en el banco. Punto número 1. El verbo, vean, estaba. Hace referencia al verbo ser o estar. Por lo tanto, no vamos a usar el did en este caso. Y luego tenemos no, el cual es una negación. Entonces, ella, she, no estaba, was not, en el banco, in the bank. ¿Ok? Número 3. Nosotros no jugamos fútbol. Situemos el verbo. Nosotros no jugamos. Miren, jugamos. No hace referencia al verbo ser o estar. Es una oración negativa. Entonces, we, como en este caso no hace referencia a ser y estar, vamos a usar el did. We did not, porque es negativo, jugamos, play soccer. We did not play soccer. Elena no estaba con ellos. Vean acá el verbo estaba. Hace referencia al verbo ser o estar. Por lo tanto vamos a usar ya sea was o were. Dependiendo que el sujeto es una negación. Entonces, Elena hace referencia a she. Elena no estaba. Was not con ellos. With. Y como en este caso, vean, no voy a utilizar they, sino que them. Los object pronouns van después de una proposición o también de un verbo. Y para ver un poquito más sobre este tipo de pronombres, si todavía no lo entienden, les dejo la clase que está aquí arriba para que vayan a verla después de ver esta clase. ¿Ok? Luego, número 5. Leíste el libro. El verbo es leíste, conjugado. ¿Cuál es leer? No tiene nada que ver con el verbo, en este caso, ser o estar. Entonces vamos a usar did. Como es pregunta, miren, did. Leíste, ¿a quién se refiere? Aunque no tengo ahí el pronombre, pero implícitamente me estoy refiriendo a quién. A usted. Si le pregunto, ¿leíste el libro? A usted. Por lo tanto, did you. Leer en inglés es read el libro. The book. Did you read the book? ¿Leíste el libro? La sección número 6 es muy similar a la primera sección que miramos, el cual es completar, pero ahora no tenemos las respuestas. Vamos a completarlas. Entonces, número 1. She, not a famous actress. En este caso es una pregunta, perdón, una oración negativa. Entonces, sería, recuerden, ¿tenemos algún verbo base en esa oración? Como les dije, no tenemos verbo base. Por lo tanto, estamos hablando del was o el were. Mi subject es she. Por lo tanto, she lo uso con was. She was not a famous actress.
ella no fue o no era una actriz famosa. Número 2. We not drive 5 hours. En este caso, vean, es una negación. ¿Tenemos verbo base en esa oración? Sí la hay, mister. Aquí está, es drive. Por lo tanto, automáticamente descarto el verbo was y were y me quedo con el did. We did not drive 5 hours. Nosotros no manejamos o no conducimos 5 horas. ¿Ok? 3. The book's expensive. En este caso, les pregunto. Vean, es una pregunta. ¿Tenemos algún verbo base acá? No. Entonces descartamos el did. Nos quedamos con was y were. En este caso, vean, tengo como subject books. Books está en que, miren, plural. Por lo tanto, entre was y were, was es para singulares y were es para plurales. Por lo tanto, mi respuesta sería were, porque books es plural. Were the books expensive? Ok, en este caso, esto de acá lo puedo reemplazar por they, aunque usted no lo crea. De hecho, este tema lo toqué en una de las primeras clases del curso. Were the books expensive? ¿Los libros estaban caros? ¿Ok? Were they expensive? ¿Ok? Número 4. He called you at 5 o'clock. Es pregunta. Les digo, ¿tenemos algún verbo base? Aquí está Mr. Call. Por lo tanto, automáticamente descarto el was y were. Y decimos, did he call you at 5 o'clock? ¿Él te llamó a las 5 en punto? Ahí lo tienen. La sección número 7 hace referencia a corregir un mini párrafo. En pantalla tengo un texto de una historia, el cual contiene ciertos errores. Entonces, la tarea es corregirlos de manera que se pueda leer correctamente. ¿Ok? Comencemos. Last weekend was horrible. Está ahí todo bien. The weather didn't be good. Aquí está, miren el error. Didn't be good. No puedo tener el didn't con el be. En este caso, lo mejor es utilizar, vean, otro verbo. Was not good. ¿Ok? Punto. The weather was not good. It rained all Saturday. Todo bien. My friends didn't work at home. Ahí hay otra cosa rara. Didn't con el were. Recuerden que no puedo tener, ni puedo utilizar el did con el were, ni tener dos verbos auxiliares juntos en una oración. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. My friends, vean, at home, were not at home. So, I were alone. I con were. Está incorrecto. Sería I was alone. I didn't watch TV. Acá ya también algo raro. Tenemos I didn't watched. Recuerden, si yo uso el didn't, ok, mi verbo no debe de ir conjugado en ninguna otra forma más que en su forma base. Por lo tanto, esta ed está incorrecta. Solamente la vamos a eliminar de ahí. Y dejémosla así. Watch. Así como está. ¿Ok? I didn't watch TV because the cable wasn't working. Ahí está bien. The cable wasn't working. Tiene sentido. Ok, bien. Was you have a better weekend? Aquí ya no me gusta. Was you have. No puedo usarlo así. Sino que sería, en este caso, ¿cuál? Were, ¿verdad? Porque es you. ¿Porque sí? No, es did. Did porque ya tengo otro verbo en su forma base. Did you have
a better weekend? ¿Tuviste un mejor fin de semana? Y ahí lo tienen. Leámosla ahora como debe de ser. Last weekend was horrible. The weather was not good. It rained all Saturday. My friends were not at home, so I was alone. I didn't watch TV because the cable was not working. Did you have a better weekend? Y como pueden ver, aquí tenemos la séptima y último tipo de ejercicio que tenía preparado para ustedes en esta clase, el cual espero que hayan comprendido muy bien cada uno de los ejercicios y por supuesto el tema principal, el cual es el was, were y did. Recuerden, en cada una de las clases prácticas, por lo general, no dejo un examen autoevaluativo. Pero en esta clase voy a hacer la excepción y voy a dejarles un link en la descripción de este video o también en el primer comentario de este video, de esta clase, para que puedan hacerlo y puedan seguir practicando más del was, del were y del did. Y como siempre, ha sido un gusto enorme haber compartido con cada uno de ustedes esta clase. Los espero en la próxima clase de inglés. Bye bye.